¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. El abogado del vicepresidente Jorge Glass pide a la Fiscalía que invalide el contenido del pendrive que entregó Alfredo Arízaga, el empleado de confianza de Ricardo Rivera, porque según él no existe la fuente original de esa información. Hola, Diana. Milton, amigos, buenas noches. Mientras este lunes fueron convocados a rendir su versión en el caso de asociación ilícita 4 exfuncionarios de Correa. Aquí empezamos 24 horas. A solo una semana de que concluye el plazo de la instrucción fiscal en el caso de asociación ilícita dentro de la trama de corrupción de Odebrecht, se amplían y se adelantan versiones de personas que conocen del tema. Sin embargo, solo 2 de los 4 exfuncionarios citados acudieron al llamado de la Fiscalía. El exministro de Telecomunicaciones y excoordinador de sectores estratégicos, Augusto Espín, fue el primero en rendir su versión. Yo estoy siempre presto a colaborar con la justicia. Sí, mi actuación siempre ha sido en el marco de transparencia y honestidad. Y la declaración es pública. La declaración es pública, ustedes pueden acceder a ella en cualquier momento. Muchas gracias. Pero a criterio de este abogado que estuvo presente en la diligencia, la Fiscalía no indagó lo suficiente para obtener información del exministro Espín. Simplemente fue una versión totalmente escueta, reducida, que no aporta absolutamente nada. Luego llegó Luis Eduardo Barredo, exgerente de SELEC, quien firmó el contrato para la construcción de la central hidroeléctrica de Manduriaco. Fundamentalmente me preguntaron que si había recibido alguna instrucción del vicepresidente para actuar de determinada forma, apoyando a alguna empresa, y le dije que no. Mientras el exministro de Electricidad y actual asambleísta Esteban Albornoz, así como el exsecretario del Agua Carlos Bernal, no acudieron a rendir su versión. Quien sí llegó a la Fiscalía fue el abogado del vicepresidente Glass, con un escrito de 11 páginas para pedir que se invalide el contenido del pendrive entregado por el ex empleado de confianza de Ricardo Rivera, el tío del vicepresidente. Ese pendrive, ese aparato que entregó este señor, no puede ser validado porque no tenemos el acto. Él dice que la hizo desaparecer, que la destruyó y la botó en el basurero de Bachagnón. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Entre 2010 y 2012, Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Glass, recomendó al menos una docena de personas en entidades públicas, desde el extinto Ministerio de Energía y Minas, pasando por el Ministerio de Telecomunicaciones, los medios públicos, hasta la Secretaría de Telecomunicaciones. Rivera enviaba hojas de vida y hasta daba instrucciones. Los mails contenidos en el pendrive entregado por Alfredo A., exhombre de confianza de Ricardo Rivera y ahora testigo protegido, muestran las influencias del tío del vicepresidente en los asuntos de gobierno. A través de casi una decena de mails, Rivera remitió hojas de vida, la mayoría de ellas a la dirección archivos123456@gmail.com, donde, por ejemplo, para el extinto Ministerio de Energía, Minas y Petróleo, envió 3 candidatos. Para funciones específicas como directores zonales, asesores y subsecretarios de esa misma entidad, Rivera presentó 4 hojas de vida, en las que aseguró conocer a las personas recomendadas y las calificó como de confianza. Finaliza la descripción de los perfiles asegurando que he hablado con él y está de acuerdo. Al año siguiente, en 2011, la influencia de Rivera crecía. Mediante un mail dirigido a Augusto Espín, entonces viceministro de Telecomunicaciones, Rivera propone que se contrate al hijo de Eduardo Barredo, entonces gerente de SELEC, quien firmó el contrato con Odebrecht para la construcción de la represa Manduriaco. Rivera escribe: este es el currículum de la persona que te hablé. Chequéalo si te sirve. Es hijo de Eduardo Barredo, actual gerente de SELEC. Acabamos de ponerlo. Si crees que te sirve para que lo dediques a labores específicas, tú decides. Nunca te voy a imponer gente que no te sirva. Tú decides y me avisas pronto. Asimismo, le propone a Espín su candidato para la dirección técnica y operativa de los medios públicos. Un año después, en 2012, Rivera pasó de proponer candidatos a imponerlos sin sutilezas. Augusto, ponga a la doctora Vázquez en la dirección jurídica de Senatel. Necesitamos gente capaz y conocida. Se nos viene toda clase de problemas. Haz lo que te pido, por favor. Y con Vázquez en esa entidad, Rivera, a la cabeza de Televisión Satelital, gozaba de permanente información sobre el concurso para la adjudicación de frecuencias. En abril de 2016, la funcionaria escribía a Rivera:
Estimado ingeniero, junto remito las bases del concurso, las respuestas a las preguntas más frecuentes y los formularios que deben ser presentados junto con la solicitud de concesión del canal de televisión. 2 compañías diferentes, así como sus accionistas. Le recomiendo primero leer las bases donde consta todo lo relacionado al concurso, donde resalté con amarillo los aspectos que considero más importantes. Luego las respuestas a las preguntas más frecuentes, los instructivos y los formularios. Sin embargo, en julio del presente año, el concurso fue declarado desierto por denuncias de tráfico de influencias. Esta es tan solo una parte del contenido del pendrive entregado por el ex hombre de confianza de Rivera, quien según su delator se jactaba de ser el tercer hombre más poderoso del país. Carlos Acoto, 24 horas. En Alianza País aún no hay consenso en la postura que tendrán en la consulta popular. De hecho, al tocar temas puntuales, existen contradicciones que reflejan división en el interior del propio movimiento político. Por un lado las juventudes, por el otro las bases de una circunscripción y aparte llegarán las preguntas del bloque legislativo. En Alianza País entregarán así sus propuestas para la consulta popular por separado. Es una petición de nuestros militantes, nuestros dirigentes y tenemos todo el derecho legítimo para plantearlo. Incluso en la idea de una constituyente encabezada por el expresidente Correa tampoco parece haber consenso. Aun cuando no haya el respaldo de otros colegas, la propuesta de una asamblea constituyente lo voy a hacer yo. La respuesta no viene desde la oposición, sino del propio partido. Son escenarios realmente que no son los más idóneos. Nosotros hemos aprobado una constitución en el 2008. Creemos que lo más importante sería más bien llegar a acuerdos dentro del movimiento. No creo que este momento sea el de estar con Rafael Correa o el de estar con Lenín Moreno. Debemos estar con la ciudadanía. Y mientras ellos se ponen de acuerdo, desde la oposición dicen entender por qué la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y de la reelección indefinida, temas que consideran fundamentales, causan tanta incertidumbre en Alianza País. Retiremos a sus amigos íntimos para que ya no se mantenga no solo la corrupción de su movimiento, sino también que ya no se mantenga esta impunidad que el pueblo ecuatoriano le ha dejado impávido. Nosotros no estamos dispuestos ni vamos a apoyar la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Pero no quisieron definirse sobre qué pasará si en la consulta se incluye finalmente la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y de la reelección indefinida. Ellos prefirieron no decir aún si trabajarán y harán una campaña por el no. Yo no me quiero adelantar a las decisiones que va a tomar el compañero presidente. En caso contrario, habría que ver. El plazo para entregar las propuestas de preguntas culminará mañana. El presidente el miércoles se reunirá con los asambleístas de Alianza País y el 2 de octubre dará a conocer las preguntas de la consulta. Pero ese día no únicamente sabremos su contenido, sino también de qué lado le vendrá la oposición. Dayana Monroy, 24 horas. Tras el cierre del plazo de entrega de propuestas para la consulta popular, un equipo técnico integrado por personal de la presidencia y de la Secretaría de la Política sintetizará los aportes. Las preguntas continúan llegando y también el Contralor entregó un proyecto de reforma que podría ser incluido en la consulta popular. Este martes se cierra el plazo de entrega de propuestas para la consulta popular que impulsa el presidente Lenín Moreno. El secretario de la CENESID confirmó que han llegado planteamientos por distintas vías y ahora iniciará un nuevo proceso. Hay un equipo en el que está la propia Presidencia de la República y la Secretaría de la Política. Hay un equipo técnico. En el resto de la semana habrá esfuerzo de sistematizar, de hacer el análisis jurídico adecuado. Resalta además la apertura del gobierno para escuchar propuestas, aun cuando inicialmente podía disponer el contenido. Permiten ayudar, fundamentar y valorar efectivamente las mayores preocupaciones ciudadanas. Así han continuado llegando y haciéndose públicas propuestas como la de colectivos de jóvenes que buscan que sus aportes también sean considerados, al igual que los de organizaciones políticas y sociales. La eliminación de sueldos vitalicios para expresidentes y presidentes de la República, la prohibición del regreso al servicio público en casos de corrupción. También en el Palacio de Gobierno, el Contralor Pablo Celi entregó al primer mandatario una propuesta de reforma para la Contraloría que busca implementar un tribunal de cuentas. Estaría constituido por 7 miembros, 2 designados por la Asamblea Nacional, 1 por la mayoría y otro por la minoría, un miembro delegado por el presidente de la República, 2 miembros designados por concurso público de oposición y merecimientos y 2 miembros que provengan de la
de los funcionarios de carrera de la Contraloría. El camino legal de implementación lo definirá el presidente Moreno, aunque acepta Pablo Celi que podría incluirse en la consulta. El 2 de octubre el presidente Moreno dará a conocer el contenido final de la consulta popular. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Cientos de trabajadores y profesionales de la construcción marcharon desde el Parque La Alameda hasta la Plaza Grande con el objetivo de entregar una pregunta que consideran debe ser incluida en la consulta popular, la derogatoria de la ley de plusvalía. No obstante, al llegar al Palacio Presidencial fueron direccionados a la Secretaría de Gestión de la Política, donde una comisión de 10 personas realizó la entrega de su propuesta. Porque esta ley, simplemente, esta malhadada ley, ha sido un enorme freno para la economía del país, no como se lo pensaría para los constructores nada más, para el país. Desde hace 23 meses que se empezó a hablar de la ley de plusvalía, pues ha habido una recesión tremenda en lo que es el país. 55.000 plazas de trabajo, 55.000 personas han dejado de tener empleo a nivel nacional. Y sobre la ley de plusvalía, el primer mandatario se pronunció al respecto tras esta movilización. Andrea Samaniego se encuentra en la presidencia para contarnos los detalles. Andrea, buenas noches. Adelante con tu informe. Gracias, ¿cómo está? Muy buenas noches. Así es, el primer mandatario se refirió a esta movilización que realizaron varios gremios relacionados a la construcción. El primer mandatario dijo que la ley de plusvalía sí ha representado una baja sustantiva en este sector, aunque no anunció qué medidas irá a tomar su gobierno al respecto. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario. Están solicitando que actuemos sobre esa ley de plusvalía, que de acuerdo a los datos que tenemos del Banco Central, lo único que ha ocasionado es una baja sustantiva en la construcción, una baja sustantiva en la adquisición de departamentos, de vivienda, con lo cual lo único que se ha generado es que quienes invertían en compras de departamentos, quienes querían comprar una casa, una propiedad, aquí en el Ecuador, hayan decidido hacerlo. Además de este pedido, aquí a la presidencia llegaron los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados para reunirse con el primer mandatario y también con el secretario de la Política, a quienes les entregaron estas propuestas de pregunta para la consulta popular. Desde el Congope presentaron 5 propuestas, mientras que desde los gobiernos parroquiales 3 preguntas. Una que tiene que ver básicamente con la elección de las prefecturas, que esta sea realizada por las zonas rurales. Pero escuchemos las razones por las que se presentaron estas propuestas. El sector rural es el sector más deprimido, que las prefecturas tienen 7 competencias para toda la provincia, pero de aplicación única y exclusivamente en el sector rural. Una de ellas es atender las vías que no incluyan zonas urbanas. Y bueno, hasta el momento son 185 las propuestas de pregunta para la consulta popular que han llegado aquí al Palacio de Carondelet. Recordemos que el plazo concluye este martes, según lo dicho por el jefe de Estado, Lenín Moreno. Esto fue lo que dijo Miguel Carvajal. Escuchemos. Creo que la ciudadanía se está expresando de una manera muy importante. Yo creo que eso es muy positivo. Estamos recibiendo y estamos sistematizando todas las preguntas de manera simultánea. El presidente Lenín Moreno también se reunió con el titular del Consejo Nacional Electoral. Los medios no tuvimos acceso a esta reunión y tampoco Juan Pablo Pozo dio declaraciones a los medios de comunicación. A la par de esto también se desarrolla aquí en el Palacio de Carondelet un buró político. Hasta aquí han llegado ministros de Estado de varias carteras, así también como el secretario de Inteligencia y el presidente de la Asamblea Nacional. Con esta información regresamos con ustedes, compañeros, que tienen más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias Andrea desde el Palacio de Carondelet. Tema deportivo. El director técnico interino de la selección reveló la lista de los 30 convocados para los 2 últimos partidos de eliminatorias al Mundial de Rusia. Los futbolistas que enfrentarán a Chile y Argentina son arqueros: Máximo Banguera, Pedro Ortiz y Hamilton Piedra del Deportivo Cuenca. Defensas: Pedro Pablo Velasco, Andrés López, Darío Aymar, Robert Arboleda, Javier Arreaga, Luis Segovia, Cristian Ramírez, Ronaldo Johnson. Volantes: Jefferson Orejuela, Fernando Gaibor, Jefferson Intriago, José Francisco Ceballos, Carlos Ferot, Antonio Valencia, Renato Ibarra, Marcos Caicedo, Ayrton Preciado,
Michael Arroyo, Jacob Murillo, Johnny Uchuari, Gabriel Cortés y Joao Plata. Los delanteros son Ener Valencia, Roberto Ordóñez, Carlos Garcés, John Jairo Cifuente y Michael Estrada. Y tras la convocatoria oficial, hinchas y periodistas deportivos se pronunciaron sobre los llamados por Jorge Célico para enfrentar a Chile y Argentina. Algunos tienen dudas y otros apuestan a estos resultados. Como en cada convocatoria, no hay lista que sea del agrado de todos. Siempre habrá alguno que falte y otro que sobre. En este caso, Célico ha elegido 30 jugadores para enfrentar a Chile y Argentina. 30 de los cuales 22 son del medio local, la mayoría sin experiencia en selección. Pero para algunos periodistas, la de Célico es una decisión correcta. El profesor Jorge Célico ha sido muy claro, ¿no? Un tema regeneracional lo que está viviendo esta selección ecuatoriana y ojalá que los muchachos de esta regeneración puedan tener la capacidad y tener la facultad de afrontar estos dos partidos. Para la prensa es justa la presencia de jugadores como Arriaga, Ortiz, Tuco Ordóñez, que hace tiempo merecían una oportunidad. Yo creo que le viene bien a jugadores que la están haciendo bien acá en el torneo ecuatoriano de fútbol. Aunque la afición en las calles no está de acuerdo, el hincha piensa que faltan jugadores con más experiencia. A fin de cuentas que la selección tiene pocas posibilidades de llegar al Mundial, es una convocatoria con falta de seriedad. En algunos jugadores puntualmente hablando, que no quiero nombrarlos, pero en otros que venían pidiendo paso, venían ganándose una posibilidad, se le ha dado la chance y la oportunidad. Lo cierto es que ante Chile y Argentina, estos jugadores que han sido convocados por Célico tendrán la oportunidad de demostrar por qué deben ser considerados para el nuevo proceso de la selección ecuatoriana de fútbol. Hugo Quintana, 24 horas. Más noticias. El ministro de Turismo aseguró que el gobierno está empeñado en rescatar a TAME y agregó que esa es tarea conjunta de múltiples sectores. Creo que todos coincidimos en que el interés primordial es salvar y devolverle a TAME esa calidad de cualquier empresa, ser rentable y ser confiable. Se ha tomado una decisión en directorio de unificar la flota, primero. Segundo, recuperar los aviones que estaban haciendo tanta falta. Y tercero, con el ánimo, al menos por el momento, de poder contar con los equipos necesarios para que pueda haber cumplimiento, se están haciendo los acercamientos del caso y hay muy avanzadas algunas negociaciones. Fisuras, filtraciones e incluso niños vendiendo en su interior son parte de la realidad del Complejo Judicial Florida Norte en Guayaquil. La Contraloría emitió un examen que deja al descubierto numerosas falencias y millonarias pérdidas. Fue así como el entonces presidente de la República, Rafael Correa, junto al aún presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, inauguraron en 2013 el Complejo Judicial Florida Norte en Guayaquil. Pero 4 años después, la realidad es otra. El daño se observa a simple vista. En el edificio principal, un tumbado con cielos rasos deteriorados o sin ellos recibe a los centenares de usuarios que a diario lo visitan. Cielos rasos destruidos, como está también la justicia destruida. Todo está cuarteado, una mala construcción. Todos esos canchones que le llaman vulgarmente torres no son torres. Las filtraciones, fisuras y pintura soplada acompañan el recorrido. Sí hay bastantes sectores que están... En cuanto a la atención. Servicios higiénicos, mal atendidos. Lo que se trata solamente un poquito de organización que necesitan. Ya dentro del complejo nos encontramos con esto, niños vendiendo a vista y paciencia de la poca seguridad que existe y de los funcionarios. Por su parte, Contraloría en un examen de Ingeniería a la Construcción y Fiscalización detalla además que el complejo tiene drenaje inadecuado e insuficiente de las vías de circulación interna, deficiente evacuación de aguas servidas, entre otras novedades. El informe señala que el proyecto original con el que se suscribió el contrato experimentó cambios considerables. En los exteriores, los trabajos para la construcción de escaleras de emergencia tienen ya más de 6 meses. La edificación se levantó sin el correspondiente permiso de funcionamiento de los bomberos. La adecuación costó $2.3 millones extra. Todas
Todas estas modificaciones hicieron que el costo final del complejo judicial pasara de 30 a 64 millones de dólares, convirtiéndose así en una de las obras más grandes y más costosas dentro del proceso de emergencia. La construcción del complejo judicial se inició durante la gestión del Consejo de la Judicatura de Transición. Sus miembros fueron Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar. Mauricio Jaramillo, representante legal del Consejo, firmó el contrato para esta obra con la empresa Alesmart de John Martínez Zambrano. Para la tarde de este martes, el Consejo de la Judicatura ofreció darnos una entrevista sobre el tema. Joana Ramos, 24 horas. Finalmente, las autoridades entregaron los nombres de los 33 fallecidos en el accidente del bus de la cooperativa Otavalo a sus familiares. Las autoridades además buscan al chofer de la unidad, que no consta ni en la lista de fallecidos ni de heridos. Las máximas autoridades de las diversas instituciones de la provincia de Imbabura dieron la información detallada de las víctimas del accidente suscitado a horas de la noche del día 24 de septiembre en Otavalo de un bus de transporte público de la cooperativa San Gabriel. 43 personas que han sido atendidas en los distintos centros de salud de acá de la provincia, inclusive algunos en la provincia de Pichincha también. Tenemos un dato que se mantiene desde el día de ayer de noche, contamos con 13 personas fallecidas. A horas de la mañana se realizaron las autopsias médicas legales para identificar a los cadáveres y a la vez efectuar la entrega a sus familiares. Hay exceso de pasajeros, ya estamos evidenciando a través de la cantidad de heridos y fallecidos, que pasa el medio centenar para una unidad que está máximo con 40, ¿no? El informe estaría listo hasta el próximo lunes para establecer las causas del accidente y el responsable del siniestro. Por el momento se desconoce la ubicación del conductor del vehículo, quien no consta entre los fallecidos o heridos. Es un delito culposo, obviamente. Tenemos un bono para niños, niñas y adolescentes que quedan en orfandad total a causa del fallecimiento de los padres, una pensión de $250, máximo 2 niños por caso, y las 2 restantes que consisten en ayuda emergente de funerales. Víctor Ormaza, 24 horas.